Muy bien, me gustaría que abrieseis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a iniciar esta enseñanza viendo las palabras del Maestro de Maestros, de Jesús de Nazaret, aquel que vino a enseñarnos el camino a Dios, el verdadero camino a Dios. Hay tantos caminos, hay tantas religiones y tantas denominaciones y sectas, pero Él vino a enseñarnos el camino directo y único y verdadero al Padre. Y en esta ocasión, pues en el Evangelio de Lucas, Él está enseñando a sus discípulos una verdad, como dicen aquí en España, como puños. Todas las verdades que decía Jesús eran verdades fundamentales, trascendentales, únicas, genuinas, porque Él mismo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso lo dijo en otro texto, en el que vamos a leer ahora a continuación. No, dice en Lucas 12:15. Y con este texto introducimos el mensaje. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice: guardaos de toda avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia se puede denominar como cierta idolatría hacia lo material, hacia las posesiones materiales, hacia el dinero, hacia la riqueza, hacia el bienestar material, el enfoque que le damos las personas a lo material. Pero en un cristiano no debe de ser así. Es más, el mismo Jesús lo dijo: guardaos de toda avaricia. La avaricia no debe de caracterizarnos, lo material no debe de caracterizarnos, porque somos seres espirituales, habiendo nacido de nuevo para Cristo y para Dios. ¿Y por qué digo que somos seres espirituales? Porque antes de haber conocido a Cristo no éramos espirituales. Sí que teníamos espíritu, pero ese espíritu estaba muerto o aletargado, porque el espíritu es la parte del ser humano que se conecta con el Dios verdadero. La teología cristiana dice que el ser humano está dividido en tres partes, ¿no? Una parte material y una segunda parte espiritual, que consiste en alma y espíritu, y la parte material es el cuerpo. Pero nosotros, cuando nacemos de nuevo, somos seres espirituales, hemos nacido para Dios. Y nunca mejor dicho, hemos nacido, porque así lo enseñó el mismo Señor Jesús también en el Evangelio de Juan, en ese diálogo tan profundo acerca de teología que tuvo con uno de los fariseos que le escuchó, que se llamaba Nicodemo. Y leemos en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6. Antes de leer os voy a comentar que nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, hemos experimentado lo que se denomina, lo que vamos a leer a continuación, el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Y que no nos extrañe como a Nicodemo. Nicodemo se quedó sorprendido. Dijo: ¿cómo puede ser? Siendo aún viejo, siendo viejo ya, voy a volver al vientre de mi madre para... Y eso no se trata de la reencarnación, no tiene nada que ver con la reencarnación. De hecho, nosotros no creemos en la reencarnación. Y Jesús se lo explicó bien explicadito. Y leemos en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo espiritualmente,
No puedes ver, no puedes entender, no puedes razonar las cosas de Dios porque no las vas a entender. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este versículo es el versículo que usan ciertas doctrinas de la nueva era y también de los espiritistas, porque ellos creen, los espiritistas, en la reencarnación. Creen que una persona muere y puede reencarnarse otra y otra vez en varias vidas hasta que alcanzan cierto nivel espiritual. Y se basan en este versículo, lo tergiversan, lo cambian, lo modifican a su gusto, cuando no es así. En el versículo 5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿qué es lo nacido de la carne? Es la vida carnal, natural de cada uno de nosotros, la vida material. Pero no tiene tanta trascendencia como nuestra vida espiritual. Debemos de hacer una diferenciación bien clara entre nuestra vida carnal, natural, la que hemos llevado hasta ahora. Debemos de diferenciarla de nuestra vida espiritual. Y debemos de valorar y sopesar y poner en una balanza nuestra vida espiritual, nuestra vida material, y que pese más la vida espiritual. Y la vida espiritual consiste en creer en Cristo y en obedecer a Cristo y a su palabra. Porque es de esa manera como nosotros vamos a conseguir ser seres espirituales que agraden a Dios en todo. Porque nosotros no somos de este mundo. No somos de este mundo, como después veremos. Lo que me vengo a referir es que somos seres espirituales con un cuerpo físico, eso sí es cierto. Tenemos un cuerpo físico, pero pertenecemos a otro reino, al reino de los cielos o al reino de Dios, como se explica en otros evangelios. En el evangelio de Mateo es el reino de los cielos, en el resto de evangelios es el reino de Dios, pero es lo mismo. Vivimos en un cuerpo físico, con tendones, con huesos. Yo ayer estuve en urgencias porque tengo una tendinitis, tengo aquí una venda apretada. Y funcionamos en el mundo físico, estamos en el mundo. Vivimos en un mundo físico y material, pero no teniendo nada que ver con lo material, en el sentido de que no debe de ser trascendental para nosotros. Le debemos dar la importancia justa y necesaria, y no más. El mundo material, todo lo que tiene que ver con la carne, con los deseos de la carne, con los deseos de la avaricia, el dinero, le debemos de dar la importancia justa y necesaria, la importancia que debe de tener, sin más ni más. La importancia que tiene, pues, el hecho de saber que tenemos ciertas necesidades, que tenemos que comer, tenemos que vestir, pero que todo eso, cuando confiamos en el Señor, Dios va a poner su mano y vamos a estar confiados, sabiendo que Dios va a suplir nuestras necesidades. Entonces, cuando entendemos eso y lo creemos por fe, es cuando no descansamos en las cosas materiales, sino que confiamos en el Señor y podemos liberarnos de lo material y podemos ejercer nuestra fe siendo seres espirituales, como Dios quiere que seamos. Eso lo leemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 19. También está hablando Jesús con sus discípulos en esta ocasión y les dice: si el mundo os aborrece, y el mundo se refiere al sistema de cosas que gobierna, a la filosofía, a la política, a todo lo que tiene que ver con el entretejido que hay en la sociedad de hoy en día. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros no somos de este mundo, cuando empezamos a creer en él. Es cierto que vivimos aquí, tampoco somos extraterrestres, no te equivoques. Vivimos aquí, pero tú no eres de este mundo. Tú no tienes nada que ver con este sistema de cosas que gobierna este mundo. Porque este sistema de cosas va encaminado a lo que mundialmente se conoce como el nuevo orden mundial. Tanto se habla del nuevo orden mundial. Desde la fundación de los Estados Unidos de América se está hablando del nuevo orden mundial. Y eso fue en 1776, si no me equivoco. Bueno, por ahí. Pero el nuevo orden mundial es algo que poco a poco se está materializando en el mundo. Y una de las pruebas es la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Es un experimento, no es otra cosa. Los líderes quieren comprobar hasta qué punto somos capaces, la sociedad, de ceder a sus exigencias. Y claro, somos muy obedientes. Las restricciones de seguridad, siempre con mascarilla, y está bien que las guardemos. Yo no digo que ahora nos rebelemos contra el sistema, porque tenemos que obedecer las ordenanzas siempre y cuando no alteren la voluntad del Señor. Está bien, porque además evitamos que nos contagiemos y contagiemos a otros. Pero a lo que me vengo a referir es que el sistema de cosas que he establecido es un sistema que está implantado mayoritariamente por el Dios de este siglo, que es Satanás. Y nosotros no tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas, ni con el Dios de este mundo, ni con lo material, porque somos seres que hemos nacido de nuevo. Hay un comentario que yo escribí en el libro acerca del materialismo, y dando cobertura con este versículo, porque claro, yo en la introducción hablo de 3 valores, uno de ellos no importa para nada, el otro sí que es importante, pero no tanto, y el tercer valor es el más importante. Y dice, pues bien, estos 3 valores son el valor material. Esto es un comentario de mi libro, que sirve como apoyo a lo que quiero explicaros. El valor circunstancial y el valor personal o humano. El valor material es en definitiva el valor de las cosas. Cuánto vale 1 kilo de pepinos, un móvil, el próximo coche que me compre o el restaurante al cual iré a celebrar mi aniversario. Este tipo de valor tiene una importancia mínima, si bien es cierto que el individuo materialista y egoísta va a centrar su existencia en estas frivolidades del consumo. Va a ser el todo de su vida. Existe incluso adicción a las compras, y es un mal que afecta sobre todo a la sociedad occidental, menos a la oriental. Este trastorno se le conoce por oniomanía. Pero este tipo de valor tiene verdadera importancia. Entonces ya paso a explicar, haciendo una pausa en este punto del prefacio sobre el valor material. Cabe destacar que todo el contenido a tratar en este libro está basado en las enseñanzas que nos brindan los libros de la Biblia. Es en este sagrado libro donde vamos a encontrar amplias respuestas a lo que verdaderamente importa como valor en esta vida y el objeto de este valor, el cual somos nosotros mismos. Y en relación al valor material, ¿qué dice la Biblia al respecto? Pues lo que hemos leído al principio, Lucas 12:15, y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Luego está el valor circunstancial, que es de alguna manera el ayudar al prójimo, que ese sí importa, está bien, Dios quiere que ayudemos al prójimo, que seamos buenas personas, porque Dios ama a la humanidad y también nosotros debemos amar a la humanidad. Pero el verdadero valor es el que Dios ha implantado en nosotros, el valor que
que tenemos de cara a nuestro Creador. O sea, el valor el hecho de que valemos para Dios de una manera incalculable. No tenemos precio, los seres humanos no tenemos precio. Dios nos ama tanto que no tenemos precio. Tenemos un valor incalculable y eso te sube la autoestima. Nos sube la autoestima. En la época de Cristo, en la época en la que Jesús estuvo aquí con nosotros, las dos corrientes filosóficas que predominaban en el mundo gentil, no en el judío, sino en el gentil, en los tiempos de Jesús, fueron las de los epicúreos y las de los estoicos, las dos grandes filosofías que andaban rondando por aquella época. Había más, pero estas son las más importantes. Los primeros tienen una forma de ver la vida bajo el prisma de lo material, los epicúreos. El epicureísmo es un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres, o lo que se denomina la ataraxia, y las amistades entre sus correligionarios. O sea, buscan en lo material la felicidad, el sentido de la vida. Sin embargo, los segundos, los estoicos, se aproximan más a las enseñanzas de los evangelios, pero no del todo. El estoicismo es una escuela filosófica cuya doctrina, dice, está basada en el dominio y el control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad, lo mismo que los epicúreos, y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. Uy, este se parece más al cristianismo, ¿no? Ellos odiaban lo material y buscaban lo espiritual para ser felices. Pues aunque pareciera que el estoicismo es lo nuestro, no es así. Ciertamente debemos de valorar más las cosas espirituales, sí, como los estoicos, pero siempre con los pies puestos en la tierra, porque vivimos en la tierra, vivimos rodeados de un mundo material y no lo podemos obviar. Viviendo en lo material pero siendo espirituales. Esa es la diferencia del cristiano. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cómo podemos ser espirituales viviendo en un mundo material y agradar al Señor y ser personas espirituales como Dios quiere que seamos? Pues vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto, que tiene mucho que decir. Vamos a indagar en las Escrituras y a ver cómo podemos conseguir esto. Primeramente vamos a leer en el Evangelio, en el libro de los Hebreos, en la carta del apóstol Pablo. Se supone que fue el apóstol Pablo quien escribió los Hebreos. Y vamos a ver en el capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Cómo conseguimos ser más espirituales? Pues mira, aquí hay varias fórmulas. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Eso tiene que ver con lo material. Aunque realmente se refiere al pecado. Dice, y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros estamos en una carrera y tenemos que llegar a una meta, tenemos que llegar a un destino eterno. Pero, ¿cómo? ¿Corriendo de cualquier manera? ¿Haciendo las cosas de cualquier manera? ¿Como primero se te ocurran o mejor te parezcan? No. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Primer punto que tenemos que tener en cuenta para ser más espirituales y obviar más lo material: pon los ojos en Jesús. No mires a otras cosas, mira a Jesús. Jesús estuvo aquí en la tierra para enseñarnos que teníamos que mirar a Él, que teníamos que enfocarnos en Él, que teníamos que pensar en Él, que teníamos que vivir para Él.
Porque eso es ser cristiano. Cristiano es estar siempre enfocándose en la persona, en la figura de Jesús de Nazaret. Puestos los ojos en Jesús. Si miras a Jesús, entonces no te entretendrás, lo he dicho bien, entretendrás tanto en mirar otras cosas que realmente no te van a ayudar a crecer espiritualmente. Puestos los ojos en Jesús. Pero claro, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En nuestro corazón. Bueno, aparte, sí, a través del Espíritu Santo, pero Jesús, leemos en Hechos capítulo 1 que Él ascendió a los cielos. Después de resucitar de entre los muertos, Él ascendió. Dice que se fue en una nube. Y los discípulos mirando se quedaron viendo cómo Él se fue hacia arriba, hacia los cielos. Entonces cuando el apóstol Pablo está diciendo puestos los ojos en Jesús, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Hacia las cosas de arriba. Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios en los cielos, intercediendo por ti y por mí. Entonces, basándose en esto, nos vamos a Colosenses capítulo 3. Y aquí vamos a desarrollar un poquito más. No vamos a leer unos cuantos versículos, sino más, porque encontraremos otra de las fórmulas para poder llegar a ser seres más espirituales. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer varios versículos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, que es nuestro caso, nosotros cuando hemos creído a Cristo hemos resucitado con Él. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, busca las cosas de arriba, busca las cosas que realmente importan, mira hacia arriba, donde está Cristo, en otras palabras. Poner la mira, versículo 2, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas materiales. Y no en este sistema de cosas, de filosofías, de planteamientos, no en este sistema de religiones. Pon la mira en las cosas de arriba. En el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Habéis muerto a qué? A todo lo que tiene que ver con lo material, con lo pecaminoso, con el sistema filosófico de este mundo. ¿Habéis muerto a eso? Tú ahora no eres... tú ahora no vives bajo los planteamientos del Dios de este siglo, el cual es Satanás, y es el que manipula y gobierna las mentes de los gobernantes, los políticos. Ahora no, tú ahora vives, estás escondida o escondido con Cristo en Dios, habiendo dejado y habiendo muerto a las filosofías vanas de este mundo. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal, lo material, lo que realmente no trasciende. Lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Aquí vuelve a repetir que dejemos la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero nosotros no somos hijos de desobediencia. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cuando no teníamos puesta la mirada en las cosas de arriba. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Esa es la base de la vida espiritual, que Cristo sea el que te esté influyendo en todos los ámbitos de tu vida, que Cristo sea todo, en todos, que Cristo sea en todos, en medio de la iglesia, en tu vida, que Cristo sea el centro, el fundamento, la mirada hacia el cual nosotros debemos de dirigirnos, enfocarnos. Porque además las cosas materiales no solamente son las compras que hacemos o la importancia que damos a los móviles o al coche. Las cosas materiales, las cosas de este mundo se dividen en materiales e inmateriales. Las cosas inmateriales son estas que relata que debemos de dejar. Malos deseos, avaricia. Dice el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es ser seres espirituales. Esas son las formas que tiene un hijo o una hija de Dios que vive en el Espíritu. Sería otra forma de denominar esto. Pero nos vamos también, vamos a ver más ecuaciones, más fórmulas en las cuales conseguiremos ser espirituales. 1 Corintios 2, 3, 14. Del 13 al 14. 1 Corintios 2, del 13 al 14. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Nosotros cuando estamos aquí en la iglesia, estamos hablando de las cosas del Señor. Y esas cosas las pone el Espíritu en nosotros. Nosotros no somos muy listos si sabemos la Biblia de memoria. Eso sería la sabiduría humana, la sabiduría que se desarrolla con el estudio y con el... Nosotros, cuando adquirimos conocimiento de Dios, es un conocimiento que viene dado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque lo explica bien el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque si yo te digo que Cristo murió por nuestros pecados, fue sacrificio perfecto, tal vez si tú no has nacido de nuevo no puedes comprenderlo y para ti puede ser locura. ¿Cómo? ¿Qué necesidad tenía Jesús de morir en la cruz y ser sacrificado y torturado? Y si tú no has nacido de nuevo, es posible que no llegues a entenderlo. Porque hay que acomodar a lo espiritual a lo espiritual. Si tú has nacido de nuevo y tienes el Espíritu de Dios, vas a saber perfectamente lo que te estoy diciendo. Es un ejemplo que te pongo. Leemos también en Juan 17, del 14 al 16. Es la oración perfecta de intercesión de Jesús al Padre por cada uno de nosotros. Y le estaba diciendo Jesús al Padre: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Más claro agua, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Tú vives aquí, vives en el mundo, pero no eres del mundo. Tu reino no es de este mundo. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos, o del reino de Dios. Y tu ciudadanía está en los cielos, como dice la Biblia, y no sé dónde. No sé si tú lo sabes. Pero
me parece que es el apóstol Pablo que dice: nuestra ciudadanía no está en los cielos, o sea, está en los cielos, perdón. Y dice en el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, el propósito de Dios no es que que seamos, que sí que seremos arrebatados un día, pero no quiere decir que nos tengamos que Dios nos tenga que sacar del mundo, o que nos tengamos que esconder en una cueva como los ascetas, como los que se esconden en un monasterio. No, sino que el propósito de Dios es guardarnos del mal, guardarnos de la filosofía que agreden a este mundo. En el versículo 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero tampoco te equivoques, no vayas a pensar que porque te digo esto eres extraterrestre, porque no somos extraterrestres. A ver si vas a pensar que estoy fundando una secta nueva. No somos de este mundo. Como conclusión, decirte: posiciónate. ¿Qué significa eso? Ten claro lo que eres. Eres un hijo o una hija de Dios, nacido o nacida de nuevo en cuanto a nuestro espíritu se refiere. Nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos y pecados, y ahora se ha vivificado. Y como se ha vivificado, ha renacido o ha nacido de nuevo. Ahora somos espirituales, con todos los beneficios que te otorga la posición de ser hijo o hija de Dios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Pues hay un salmo muy famoso que te va a enseñar cuáles son los beneficios de vivir, de ser espiritual. En el Salmo 103, y con esto acabamos. A partir del versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios? Pues hay varios. Mira, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, y de modo que te rejuvenezca como el águila. Hemos visto las claves, las fórmulas, las ecuaciones bíblicas para que podamos ser espirituales y pesar, o sea, que lo espiritual pese más que lo material en nuestras vidas. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esto, porque también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que esto lo podamos llevar a cabo. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Vamos a orar.